Buenas noches, bienvenidos a todos al canal de los sueños, donde absolutamente todos los sueños se pueden, se deben y además se van a hacer realidad. El mundo de oscuridad que vive la Matrix, el sistema oscuro y siniestro, necesitamos seres de luz que afloren esa luz en la oscuridad que cada vez es más siniestra. Pero hay herramientas, hay conocimientos por ahí, muy interesantes, muy poderosos, que si los usamos, si nos empoderamos, salimos de la Matrix y no sé si hasta de la dimensión. No sé hacia dónde vamos a ir, pero seguro que quien sabe la respuesta es mi amiga Patricia Bullhalter. Sí, gracias. Bueno, gracias. Gracias por esa presentación. Y para los que están por aquí, que se unieron por Ho'oponopono en español, les presento a Alberto. Sí, porque esto es un ida y vuelta. Patricia, para todas las personas que no te conozcan de mi comunidad, cuéntanos un poquito, presentación personal, profesional, lo que te apetezca contar sobre ti y después entramos. Bueno, Patricia Buchalter, soy una señora mayor, tengo como más de 50 años. Eh, Soy mamá de 2 hombres, esposa, y he tenido una vida, te diría, lo que la gente diría una vida acomodada, tranquila. Sin embargo, yo siempre tuve como ese aspecto espiritual donde buscaba algo más desde muy chica. A mí me preguntaban de chica si creía en Dios y yo decía que creía en algo más grande, que yo sabía que había algo superior. No lo sabía definirte, pero yo sabía que había algo superior. Y te estoy hablando de muy chica, ¿eh? Y bueno, las cosas de la vida, como todos tuvimos situaciones en la vida que te hacen sufrir, que te hacen eh, buscar afuera. Y dentro de esas cosas de la vida, bueno, me busqué títulos analíticos, desde analista de sistemas, bueno, tengo muchas, visitador médico, cosas muy distintas, y bueno, terminé siendo terapeuta de flores de Bach porque encontré en lo natural, encontré lo que a mí me sonaba, ¿sí? Que era esto de equilibrar emociones, y, y lo combiné con la práctica del Ho'oponopono, que es lo que practico yo personalmente, y bueno, quise profundizar y bueno, me conecté con la fundación de Ho'oponopono, que es una técnica ancestral hawaiana de resolución de problemas espiritual, y, y bueno, me convertí en instructora oficial de la fundación, de habla hispana, porque no te hago una clase, yo solo te hablo en español. Y hay algún video yo hablando en inglés y no me quieren escuchar. Eh, Así que, bueno, me convertí en esto que ven ahora, ¿no? Que en realidad es haber encontrado mi vocación, a través de mucho trabajo interior, en la que, bueno, puedo comenzar a ayudar a los demás, a través de mostrarles el camino para encontrarse a sí mismos. Patricia, ¿cuándo? ¿Cuándo fue esa noche oscura del alma? Uf, Has hablado de momentos duros, difíciles, pero yo te voy a decir cuándo y lo tengo presente porque tengo el momento exacto en el que yo me paré en el auto, estaba conduciendo, tuve una situación con mi hijo mayor que en ese momento debía tener 8 o 9 años, que tenía fobia escolar, y estaba en la puerta de la escuela que no quería entrar y se cerraba. Y en ese momento lo que era la fuerza en la escuela, lo que hay que hacer, ¿no? El niño tiene que ir a la escuela, tiene que hacer, tiene que deberse, y, y me estacioné al lado en un portón de la escuela y empecé a llorar y dije, ¿qué hice yo para que mi hijo esté sufriendo así?
te lo digo, me emociona. Y fue donde hice, que para mí esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué hay en mí que mi hijo tiene que estar experimentando este dolor o este sufrimiento? ¿Qué hay en mí que, que haga que yo esté experimentando el sufrimiento de mi hijo a través de su comportamiento, ¿no? Y eso fue lo que a mí fue ese momento, y como siempre digo, para mí, bueno, creo que a todos los que somos padres podemos decir que nuestros hijos son nuestros grandes maestros, y para algo vinieron a este mundo y para algo nosotros los traemos a este mundo, sino para que nos enseñen. Se ha cortado un poquillo. Si puedes repetir la experiencia con tu hijo, que se te estaba yendo la conexión, y un poquito robótica. Estoy robótica, ok. Bueno, no sé hasta dónde escucharon, pero bueno, la historia es que yo estaba con mi hijo eh, dejándolo en la escuela y él estaba con una fobia escolar, ¿sí? Y en ese momento eh, tengo el recuerdo, pero del instante en el que digo, ¿qué hice yo para que mi hijo esté sufriendo de esta manera? ¿No? Él en ese momento estaba con una fobia que no podía respirar, y yo, por el deber ser de tener que dejarlo en la escuela, ¿no? Y, y hacerme responsable de qué es lo que le estaba pasando a él, pero que no entendía qué es lo que le estaba pasando a él y cómo lo podía remediar, pero no sabía cómo lo podía remediar. Entonces ahí fue donde hice el clic, y, y justo una pediatra con la mente abierta vio esa situación y me dijo si conocía terapias, si había probado terapias alternativas. Yo ya tenía turno con un psiquiatra, ya tenía turno, lo que hacen las madres, ¿no? De hace lo que le dicen, ¿no? Porque uno no sabe, porque uno está al mando de un ser pequeño que no sabe qué hacer con eso. Mi hijo mayor, por lo cual era mi primera experiencia como madre, y era una pediatra que era mamá del colegio, y se ve que era una pediatra no era mi pediatra ni nada por el estilo, sino que se ve que era una persona con la cabeza abierta y que me dijo si alguna vez había intentado con terapias alternativas. Eh, y bueno, justo di con la terapeuta perfecta que lo llevé a mi hijo. Íbamos a ver el tema de las flores de Bach y otras cosas, y un poco de astrología y un poco de todo, pero me dijo, si quieres que tu hijo esté bien, la que tiene que hacer el trabajo eres tú. Y para mí eso fue la bisagra en mi vida. Patricia, una reflexión y luego te hago una pregunta. ¿Cómo se llama tu hijo? Tomás, no le digan que yo dije. Tomás es ser despierto. Uf. Tomás despierto. Porque Tomás es alérgico a la esclavitud. Tu hijo, lo que le pasa. Todo eso yo ya lo sé ahora, ¿eh? Ahora tiene 20 y pico. Pero, y te voy a decir algo más de mi hijo. Mi hijo cuando nació, y son esas cosas que uno no ve, pero las ve pero no las ve, ¿no? O las ve pero en ese momento no las entiende. Mi hijo cuando nació, nosotros no sabíamos qué nombre ponerle, estábamos entre un nombre y otro nombre. Y estaba en la sala de parto, y mi marido empezó a preguntarle al, al obstetra, al anestesista, a todos los que estaban adentro de la sala de parto, ¿qué nombre les gustaba más? Si este o el otro, si Tomás o Federico, si Tomás o Federico. Y me lo entregan y me mira a los ojos y le dije, se llama Tomás, porque él vino con su nombre. Total.
cosas que no la había contado nunca esta. Pero es así, y uno no se da cuenta de toda la información con la que viene ese ser, más allá de que sea el hijo, tu hijo en esta vida. Los niños vienen a poner patas arriba a nuestro universo. La única cuestión es si les vamos a dejar o no. Como decía Thomas, es un ser despierto, es alérgico a la esclavitud. Thomas me cae bien. Patricia, te dije cuándo empezó esa noche oscura del alma, pero la pregunta es, ¿cuánto te sentiste que de verdad eras esclava de este sistema? Que no hay libertad para poder uno desarrollar sus dones y sus talentos. Luego, claro, evidentemente, aparecen trucos de la manga, magia, hoponoponos y otras cuestiones. Pero, ¿cuándo te diste cuenta que tú, no tu hijo, que también, quizás a lo mejor a partir de ahí reflexionaste, que eras esclava de este sistema que no nos quiere ni sanos, ni puros, ni libres? ¿Cuándo? Sabes que realmente no soy de las personas que se sienten esclavas y no me he sentido así, pero ahora que me lo dices me vienen a la mente muchísimos recuerdos de la enfermedad de mi padre o, digamos, situaciones en las que uno es esclavo de esas situaciones en las que tiene que tomar decisiones y las decisiones son quimioterapia o la muerte, ¿sí? O esas cosas que no, no te dan una opción, ¿sí? Entonces, eh, poniéndolo desde ese lado, creo que quizás seguimos esclavos eh, y vamos buscando ese camino de libertad continuo, porque venimos esclavos de nuestras propias memorias, de todo lo que nosotros hemos creado, porque yo creo que somos los creadores de nuestra existencia, entonces nosotros somos los creadores de todo lo que nos ha pasado en la vida y también somos los creadores de esos lazos que cadenas que nos unen a todas esas noches oscuras, como dices. Patricia, ¿el dolor es natural de la vida en la que vivimos o es un síntoma de que algo no va bien, de que algo no funciona? Ese dolor, ya sea físico, mental, emocional, energético, espiritual, ¿es natural o es una pieza, un toque de usted por aquí no va bien? Exactamente eso, exactamente eso. Es un aviso eh, que nos dan, ¿sí? Para decirnos, hey, tienes que hacer algo, ¿sí? De eso se trata Ho'oponopono en realidad, de darnos cuenta de que hay algo más y que podemos hacer un cambio, y que podemos hacer un cambio genuino en nuestra vida, no un cambio porque, no sé, hago una dieta, mañana estoy un poco más flaca y se terminó, ¿sí? Es un cambio genuino, un cambio evolutivo, un cambio yo creo que es como subir un escalón en nuestra evolución como almas. Eh, Te hablaba antes de libertades y de esclavitud, pero al final hay que reflexionar dónde están esos dones, esos talentos, esas habilidades tan poderosas. Tú has descubierto una que ahora nos hablarás, potente. Pero ¿dónde están? ¿Dónde uno puede encontrar esos juguetes mágicos y poder utilizarlos? ¿Dónde están? Están a disposición de todos, pero estamos todos tan atados a esas noches oscuras, ¿sí? A esas M's. En Ho'oponopono las llamamos memorias, tú las llamarás de otra manera, esa M, pero estamos atados a eso todo el tiempo. Nuestra mente consciente está enganchado a eso, que
creemos que sabemos más y en realidad no sabemos nada. Y en realidad no nos estamos permitiendo conectarnos con el universo, conectarnos con lo que creas que te haya creado, que te puede dar todo. ¿Cuáles son las claves para conectarte con el universo, desde tu punto de vista? Primero es escuchar a esa voz interior que te está diciendo, hey, hay algo que me duele. ¿Sí? Escucharlo, y si quieres entro en lo que es Ho'oponopono para explicarte cómo funciona y de qué se trata, ¿no? Patricia, antes de decirme qué es el Ho'oponopono, quisiera saber cómo el Ho'oponopono te encontró a ti. Fue de casualidad, porque esta terapeuta con la que fui por mi hijo y terminó siendo mi terapeuta y hice un trabajo profundo eh, para yo cambiar todos los aspectos de mi vida. Me recomendó un libro porque ella lo había descubierto. Y a través de ese libro encontré al doctor Ijalia Calagiolén, que fue uno de los discípulos de Morna Simeone, que es quien actualizó el Ho'oponopono tal cual lo conocemos hoy en día. Y empecé a buscar como muchos de los que por ahí ahora terminan de ver este vivo y van a empezar a buscar. Empecé a buscar, me resonaba. Y bueno, así empecé mi camino con Ho'oponopono. Pues me acomodo espérate, no sé si tengo por aquí palomitas, bueno, de momento no, para disfrutar de una masterclass para iniciados gratuita de primero de Ho'oponopono. Explícanos la base, el índice para entender que es esta herramienta muy poderosa que si sabes usarla te hace elevarte hasta el punto de, si uno quiere, salir del sistema, de la Matrix y otras cosas. Cuéntanos, Ho'oponopono, nivel 1 para principiantes. Nivel 1 para principiantes. Bueno, Ho'oponopono es una técnica ancestral hawaiana de resolución de problemas. Es una técnica que se utiliza en las islas de Hawái hace cientos de años, en la que cuando hay un problema en una comunidad entre personas, por ejemplo, hay un desacuerdo, se tienen que reunir y a través de el arrepentimiento y el perdón, ¿sí? Van haciendo la corrección de esos errores, porque Ho'oponopono significa corregir un error o enmendar. Entonces empiezan a hacer enmiendas, ¿sí? Hay una película muy, muy linda de Disney que se llama Ohana, en la que cuando comienza la película... De mis favoritas, esa película. Bueno, cuando comienza la película, llegan la mamá con los dos hijos, que los dos hijos están peleando, ¿sí? Llegan a Hawái a visitar al padre, al abuelo de los dos chicos, y los chicos se están peleando y se están peleando, no me acuerdo por qué, y la mamá les grita, hagan Ho'oponopono. Sí. Creo que son las primeras líneas del guión de la película, es hagan Ho'oponopono. ¿Qué quiere decir? Enmienden sus errores. Entonces los niños empiezan a decirse unos a otros, ¿sí? Empiezan a decirse, bueno, lo siento por tal cosa, gracias por tal otra, ¿sí? Y empiezan a enmendar cada uno, hacerse responsable de lo que le corresponda para que el otro también pueda hacerlo y así enmendar su conflicto. Morna Simeona era una practicante de este Ho'oponopono ancestral. De hecho, era una kahuna. Kahuna son los que guardan el secreto y era de los que mediaban entre esos partes en conflicto, ¿sí? Ella meditó mucho tiempo este proceso y lo transformó
en el Ho'oponopono que conocemos hoy en día, en el Ho'oponopono que muchos deben haber escuchado hablar del gracias te amo, ¿sí? O lo siento, por favor, perdóname, gracias te amo, que eso lo escribió en este libro que yo leí al principio, Joe Vitale. Ella lo transformó en un proceso muy, muy simple, porque ella vio que tantos los problemas como las soluciones estaban en cada uno de nosotros. No había que estar culpando a nadie, sino que había que hacerse responsable de que cada uno era el creador de su propia existencia, como es lo que te decía antes. Entonces, entendiendo esto, tenemos que saber cómo estamos formados, ¿sí? Personas, objetos, lugares. Patricia, Sí, porque has dicho algo muy potente, muy poderoso, y esto es como el capítulo 1. Es decir, uno no puede pasar al capítulo 17 si no entiende el 1. Y el 1 es hacerte responsable de tu creación. Esto es una locura. No, no es que mis padres, no es que mis abuelos. No, no, no. Y además, si ya empezamos con los temas ancestrales, no es que en la séptima línea tengo un padre que no quiso su madre y entonces yo ahora, la octava, el árbol genealógico me está puteando. Cuidado. Esto es complicado. ¿Cómo se acepta uno y es dueño de su propia existencia? bueno, primero te decía, tenemos que entender que todos los seres, Morna hablaba de los seres animados e inanimados, es decir, ella decía que una mesa tenía una identidad tanto como una persona, ¿sí? Entonces, las identidades están formadas por una mente subconsciente y una mente consciente que forman el alma, una mente supraconsciente que es el aspecto espiritual de nosotros, y una divinidad, llámala como quieras. La divinidad puede ser lo que te haya creado, ¿sí? Si crees en Jesús, en Dios, en el universo, o lo que creas que te haya creado, ¿sí? Pero es tu parte divina. Entonces, nosotros hemos sido creados perfectos, a imagen y semejanza de esa divinidad, ¿verdad? Entonces, cada vez que yo tengo una experiencia en la vida, mi mente subconsciente la va guardando. Y ahí es donde está el aspecto de hacerse responsable, porque yo tengo una experiencia con mi hijo, lo guardo en la mente subconsciente. Tengo una experiencia, escucho algo en la radio, lo guardo en mi mente subconsciente, ¿sí? Y nosotros tenemos información guardada en nuestra mente subconsciente desde el inicio de nuestra creación como almas. Si crees en vidas pasadas, imagínate toda la información que venimos cargando. Pero imagínate que, y esto es algo que una vez hablaba con una persona y que me abrió los ojos porque digo, me lo imaginaba como en dibujitos, ¿no? Imagínate todo tu árbol genealógico, ¿sí? Con toda la información que va guardando tu mente subconsciente de tu árbol genealógico, más todas las otras vidas que pudiste haber vivido. Toda esa información está guardada en nuestra mente subconsciente. Son 11 millones de bits de información contra 15 bits que estamos viendo en este momento, ¿sí? Porque nosotros somos conscientes nada más de lo que tenemos a nuestro alrededor, de lo que escuchamos, pero ahora, de lo que vivimos y de repente vimos algo que nos lo recordó, pero hay mucha información guardada, como si fuera una mochila de piedras que cargamos en nuestra espalda, ¿sí? Y que no tenemos idea de qué son ni de cuándo son, pero la estamos cargando. Y quien la carga es esa mente subconsciente. En Ho'oponopono hablamos del unihipili, que el unihipili vendría a ser el aspecto de niño en nosotros, ¿sí? Muchos lo llaman el niño interior. ¿Por qué? Porque funciona como un niño pequeño, ¿sí? Al que has abandonado y lo has dejado con una carga tremenda en su espalda.
Entonces, antes te decía, la clave es tener una buena relación con tu mente subconsciente para que quiera empezar a descargarse de esa mochila. ¿Sí? La mente consciente tiene la elección siempre. Puede engancharse de todas esas, de todos esos datos que contenemos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una pelea con un cliente, ¿sí? O tengo una discusión con un empleado, o tengo una enfermedad, ¿sí? Y me engancho del sufrimiento, o me engancho de la pelea, o me engancho de la discusión, me engancho del deber, del querer, de lo que sea que me esté enganchando en ese momento, o puedo elegir ver hacia adentro, decirle a esa parte de mí que contiene toda esa información, en Ho'oponopono de vuelta le decimos memorias, ¿sí? Y decirle a esa parte de nosotros que por favor deje ir una de esas tantas piedras que contiene en esa mochila para poder liberarnos. Y por eso me gustó la manera en que comenzamos esto, porque se trata de libertad, se trata de liberarnos a nosotros mismos de todas esas piedras que contenemos, de todo ese peso que guardamos en nuestra mochila y que no nos deja avanzar. Y la mente subconsciente, la única manera que tiene de expresarse y de decir cuánto le duele, cuánto le pesa, porque todo el tiempo está reviviendo el sufrimiento de todas esas piedras, ¿sí? De todas esas memorias. Está continuamente reproduciéndolas. Y la única manera que tiene es de expresarse o de mostrarnos que necesita que hagamos algo, es a través de nuestras experiencias, del sufrimiento de mi hijo, de la enfermedad de mi padre, ¿sí? O de la discusión con el verdulero. eh, Todo es una oportunidad para que yo vaya hacia adentro, ¿sí? Hacia mi interior y, y diga, ¿qué hay en mí que yo he causado? ¿Qué es lo que yo ¿qué hay en mí que he causado para que yo esté experimentando esto que estoy sintiendo? ¿Sí? Entonces, lo que haya en mí, le pido perdón a mi mente subconsciente por haberlo creado y por haberlo acumulado. Le pido perdón a la divinidad también por haberlo creado y acumulado. Y lo entrego, porque nosotros estamos todo el tiempo viendo a través de nuestras memorias. Estamos viendo a través de nuestras experiencias, estamos viendo todo el tiempo como si estuviéramos con un velo en los ojos. Y cuando hacemos este proceso de dejar ir para que la divinidad transmute una de todas esas piedras que contenemos en nuestra espalda hacia el vacío, hacia que la neutralice, es como sacarnos el velo y empezar a ver realmente. Por eso te decía que poder hacer una transformación genuina, ¿sí? Donde podemos encontrar nuestra vocación, donde podemos encontrar en cada problema la solución correcta y perfecta para nuestra evolución personal, ¿sí? Y no siempre es la que nosotros queremos que pase. Es muy bonito. Fíjate que es una clase, la clase que doy de Ho'oponopono, de autoidentidad a través de Ho'oponopono, que así es como lo llamo Morna, es una clase de 2 días con muchísima información. Así que imagínate que, bueno, estamos siendo algo concisos en este momento. Patricia, es muy fácil decirlo, pero cuán de complejo es enfrentarse a esas piedras. Porque si esa piedra es, perdí un familiar cuando era pequeño, a mi hermano, a mi madre, a mi padre, sufrí maltrato físico, eh,
de mi familia, maltrato psicológico irreparable, esa piedra, ¿cómo la puedo devolver al río? Esa piedra, solo enfrentarme a ella, no es una piedra, es un muro infranqueable e insuperable. ¿Cómo uno se enfrenta a una piedra que daña el alma casi para siempre? Yo te digo, eh, mi experiencia con mi padre, te puedo decir, ¿no? En el momento en que yo estaba embarazada de mi segundo hijo, le amputan una pierna a mi padre por el cáncer. Eh, y son cosas trágicas que pasan, ¿no? Y seguramente a muchos de los que nos están viendo tienen alguna experiencia trágica o no, no tanto. No, no es que estoy queriendo sanar eso, sino que estoy queriendo dejar ir para que la divinidad me dé espacio para que yo encuentre la luz, para que yo pueda ver a través de ese vidrio claro y encontrar mi propio camino y empezar a descargarme a través de darle lugar, ¿sí? Porque nosotros estamos tan abarrotados de información y esa información en realidad cuando la tenemos enfrente nuestro, yo siempre digo, es una oportunidad para decir qué hay en mí, para ser más responsable, y eso no quiere decir que yo tenga la culpa, sino que qué hay en mí que yo me hago responsable de lo que esté sucediendo, ¿sí? Que yo necesito limpiar. En Ho'oponopono hablamos de limpiar, ¿sí? En poner en práctica el proceso de autoidentidad a través de Ho'oponopono. Entonces, alguien también me preguntó en una clase esto, sobre el maltrato, ¿no? Yo no te estoy diciendo que vas a hacer Ho'oponopono y te van a dejar de maltratar, ¿sí? Yo te estoy diciendo que haces Ho'oponopono y vas a encontrar la solución correcta y perfecta para ese momento. Quizás vas a encontrar a la persona con la que vas a empezar a hablar, quizás vas a encontrar la palabra justa para que la persona maltratadora deje de ser maltratadora, quizás no lo sé, pero algo va a cambiar, ¿sí? Y lo que sea que va a cambiar va a venir directamente de tu inspiración, va a venir de tu luz, no va a venir de tus memorias. Entonces va a ser nueva vida y así vas a poder encontrar el camino correcto a seguir, ¿no? Que para mí eso es como, siempre digo, como si fuera que vayas eh, en una maleza, ¿viste? Como si estuvieras en el medio del campo y vas por la maleza y de repente empiezas a ver un caminito, ¿sí? Y se va abriendo la maleza y de repente encuentras la autopista, porque así es como sucede. No es de un día para el otro. A veces Morna decía que tuvo que limpiar 10.000 años con su hija, ¿sí? Quizás no, nosotros, hay mucha gente que nace con una discapacidad, ¿sí? Pero si la toma como una oportunidad para limpiar, seguramente va a tener muchísimas oportunidades hermosas de vivir la vida, ¿sí? Más allá de esa discapacidad. El tema es, ¿qué hago con lo que tengo? Si me engancho, lo sufro, o pongo en movimiento un proceso para poder encontrar mi verdadero camino, encontrar mi propia identidad, encontrarme y verme realmente como soy, libre de esos bloqueos. Patricia, me gustaría que pudieras profundizar un poquito más porque es complejo ese dejar ir. Dejar ir a veces una relación tóxica, dejar ir a veces una
unos padres tóxicos, unos padres que no te quieren que seas feliz, que seas esclavo de su propia toxicidad o oscuridad o de Que pecado. te voy a parar un segundo porque cuando hacemos Ho'oponopono entendemos que lo hacemos no para que algo suceda, sino para liberarnos de esas piedras que contenemos en nuestra mochila, ¿sí? Y nosotros no sabemos qué memorias contenemos, nosotros no sabemos si hemos creado incendios, asesinatos, no sabemos. Y te digo, cuando te hablo de mi árbol genealógico, yo conozco hace un mes, mira, hace un mes le pregunté a mi tío, porque mi mamá ya ni se acuerda, de dónde venían los bisabuelos, ¿sí? Así que tengo sangre española, pero lo descubrí hace un mes. ¿Pero de dónde viene el apellido? Por parte de mi madre soy Fernández Picorel, ¿sí? Pero bueno, el nombre puesto es un seudónimo. No, yo soy Patricia Buchalter porque mi papá era Buchalter, Y ¿sí? Buchalter. Buchalter viene mi papá era austríaco. Ah, Imagínate, mi papá era austríaco, familia polaca, y no sé más. Imagínate toda esa información que tengo guardada atrás que yo no conozco de mi árbol genealógico. Y esa información que yo tengo en mi mente subconsciente que traigo y que voy a seguir reproduciendo, ¿sí? Y seguramente he vivido hambrunas, seguramente he vivido guerras, he vivido muchísimas cuestiones, vaya a saber de qué tipo, ¿sí? La cuestión es, ¿por qué las viví? No. La cuestión es, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Y lo que puedo hacer es limpiar. Y no importa qué es lo que tengo, no importa qué es lo que hay. Lo importante es que con cada oportunidad que yo tenga en mi vida, ¿qué hago con eso? ¿Me libero de una de esas memorias que contengo y la dejo ir? ¿O me sigo agarrando a esas experiencias que yo estoy teniendo y voy creando más piedras? ¿Sí? Entonces, la cuestión es hacer Ho'oponopono sin expectativas, sino solamente tomar las oportunidades que nos da la vida como una discapacidad, como un maltrato, como una enfermedad, y decir, ¿qué hago con esto? Me libero de memorias y quizás cuando yo me estoy liberando de una memoria, estoy salvando a mi hijo de un cáncer, de un accidente, quizás algo que pueda pasar conmigo también, me estoy liberando y no lo voy a reproducir de vuelta, ¿sí? Porque yo contengo muchísima información. Y la divinidad que nos creó y sabe que somos perfectos, sabe cuál es la memoria correcta y perfecta para liberar en cada momento. el problema es que yo soy muy ambicioso, entonces las expectativas son todas. No, Eh, no solo ambicioso, sino que muy impaciente. Porque bueno, quieren yo soy todo ya y nosotros no podemos ser tan egocéntricos de pensar que sabemos más que la divinidad y que sabemos cuándo es el momento correcto para nosotros. Patricia, antes has dicho que de pequeña dijiste, no me olvido, pero hay que encontrar el momento adecuado para decir ciertas palabras y tocar ciertos hilos, que había algo más allá de Dios. Mamá, ¿eso qué es? Eso es Dios. No, hay algo más elevado a Dios. No, ¿Qué hay por encima? a mí me preguntaban si yo creía en Dios. Y yo le decía, yo no sé si creo en Dios como un Dios, sino que yo sabía que había algo más grande. ¿Sí? Y siempre supe que había algo más grande en mí, que era parte mío. ¿Y qué es? Es mi propia divinidad, es mi propia divinidad. Imagínate si te han creado a imagen y semejanza de un Dios, ¿sí? También eres divino, entonces eres perfecto y todos somos perfectos.
Me lo digo todos los días cuando me miro al espejo. Qué perfecto. Eh, Patricia, has dicho que tienes orígenes nórdicos. Mm, estos nórdicos creían en el Valhalla, en el más allá, en la rueda del samsara. Te lo pregunto de otra manera, Patricia. ¿Qué hay después de la muerte? ¿Cómo es eso de que no es que mi alma de hace 7 vidas? ¿Qué pasa? Nos morimos y el alma dice, bueno, pero yo me voy a reencarnar, va a hablar con San Pedro, espérate usted, a ver, usted no aprendió la lección, a ver, no aprendió la lección, le va a tocar una experiencia todavía más dura. ¿Esto cómo funciona? Dentro de, dentro de toda mi búsqueda espiritual, me inicié en el Tao, que habla sobre la rueda de muertes y nacimientos. Tengo ojo que veo con el tercer ojo, porque me abrieron el tercer ojo. Ya somos dos. Cuando era adolescente. Allá por los años, no sé. Pero sí siempre creí en que hay algo más y que venimos a esta vida para mejorar, para evolucionar. Y por eso me cerró como anillo al dedo el Ho'oponopono, porque habla sobre esto de, de liberarnos del karma, ¿sí? De liberarnos de aquello que seguimos repitiendo para poder encontrar nuestro Dharma, que es nuestra evolución. Patricia, has dicho liberarte del karma. Hay una expresión, yo soy terapeuta y que digo a mis pacientes mucho y de primeras siempre dicen que sí, ¿no? Pero cuando se reflexiona la pregunta siempre es no. Y es, ¿te mereces ser feliz? A esa respuesta de primera digo, ¿cómo que no? Bueno, claro que sí me merezco ser feliz. Pero cuando haces la reflexión de tu vida, en qué momento estás, parece ser que desde que te levantas hasta que te acuestas es un no gigante. ¿Cómo uno se libera de ese karma ancestral con el Ho'oponopono? Limpia. Es muy fácil, sabes que es muy fácil de hacer, pero es difícil de llegar, porque nuestra mente consciente siempre está como enganchada de ese no, ¿sí? Está enganchada del, ay, pero no puedo, en uno de esos trabajos que tuve de muy chica, que era telemarketer, le decíamos stopper, ¿no? Eran las personas que llamabas por teléfono y por si acaso te decían que no a todo. Eh, y te estaban poniendo un stop. Eh, nosotros tenemos en la mente a ese stopper todo el tiempo, que nos está diciendo que no vamos a poder, que es difícil, no sé si no sé si llego. Y para mí mi lema es voy a tratar en todo, voy a tratar, lo voy a intentar. Mi maestro de meditación me decía, hay que creer porque para no creer hay tiempo, ¿no? Y para mí eso me marcó un montón, porque yo creo en todo. Después seguramente me iré descreyendo de las cosas, pero prefiero creer antes de descreer. Y, y ese no que nos tira para atrás, ¿sí? Es muy fácil de cortar. Lo que pasa es que nuestra mente consciente está todo el tiempo agarrada a eso. Y es como en las clases de Ho'oponopono les muestro un gráfico que lo pueden encontrar en ho'oponopono.com.ar. Hay un artículo que se llama Quien Manda, lo pueden descargar. Es gratis, ¿sí? Está disponible para todos. Lo descargan y ahí está el gráfico este que te voy a decir, que es el gráfico de nuestra identidad en la que se muestra en la mente subconsciente que está guardada la memoria, pero la memoria está enganchada con un ganchito de la mente consciente. La mente consciente está siempre enganchada de la memoria. El tema es, ¿qué hago con ese gancho? ¿Lo dejo ir? ¿Y cómo lo dejo ir? Accionando el proceso de Ho'oponopono, ¿sí? A través de cualquier herramienta, ¿sí? Sabiendo cómo funciona el proceso, ¿sí? De decir, bueno,
me hago responsable por lo que hay en mí, dejo ir, le doy paso a la divinidad para que transmute una memoria al vacío. Bueno, todo ese proceso, ¿sí? Es el proceso de Ho'oponopono, se acciona con una herramienta. Una herramienta puede ser decir gracias. Cuando digo gracias, como herramienta de limpieza, estoy accionando el proceso de arrepentimiento, perdón, y transmutación de Ho'oponopono. Si digo te amo, estoy accionando el proceso. Si bebo agua solar azul, que es una herramienta de limpieza, también acciona el proceso de Ho'oponopono. Si me como una fresa, también estoy accionando el proceso de Ho'oponopono. ¿El agua de qué? Agua solar azul, es muy fácil, mira. Eso. Tienes que tener una botella de vidrio color azul, ¿Sí? ¿sí? En España hay muchas marcas de aguas. Lo único que no tiene que tener es nada metálico, por lo cual, si viene con una tapa de metal, se la cambian por un corcho, por un film. La botella. Esta botella es una botella creo que de Sky, de un vodka. Pero Vale. hay, ahí si alguien me ayuda de los que están de España, que conocen, hay bastantes marcas. Lo único que tienen que hacer es llenarla con agua potable, ¿sí? Taparla con nada que sea metálico y Sí. ponerla bajo una luz durante 15 a 60 minutos. Y ya tienen la herramienta lista. Una luz de... Y con cualquier fuente de luz. La puedes poner bajo el sol, la puedes poner bajo la luna, la luz de la luna, bajo una luz incandescente, fluorescente, de bajo consumo. Cualquier luz es suficiente. Entre 15 a 60 minutos, ¿sí? Solán de Cabras, ahí está. Gracias, Antonio. eh, y con una gota es suficiente. Entonces, yo tengo mi té, ¿sí? Tengo mi té, lo solarizo con una gota y limpio. No tengo que hacer nada, no tengo que pensar en nada, no tengo que... puedo ir bebiendo agua solar azul todo mi día, ¿sí? Y las memorias se van drenando. ¿Y por qué crees que influye esa técnica? ¿Qué crees? ¿Perdón qué? O sea, ¿por qué crees que esa técnica de la botella azul influye en esa limpieza? Porque le enseñé a mi mente subconsciente que cuando yo bebo agua solar azul estoy haciendo el proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación. Por eso te digo, primero tienen que ver saber cómo funciona la limpieza. Si no, yo puedo beber agua solar azul sin saber y no estoy bebiendo agua nada más. Pero yo cuando lo hago, sé que estoy accionando el proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación. Entonces, puedo ir, mi mente subconsciente ya está entrenada, ya lo sabe. ¿Sí? Entonces es un trabajo en conjunto. La mente consciente lo único que tiene que hacer es elegir engancharse de la memoria o accionar la limpieza. Si elige accionar la limpieza, listo, agarra el agua solar azul y ya va bebiendo. Y la mente subconsciente va a estar haciendo el proceso también porque ya sabe. Pero además dicen por ahí en el chat que tu vestido también es azul. El... Cualidad, porque me gusta. Que ahora me dices, el azul limpia el alma. No, esto es de casualidad, a mí me gusta mucho el azul. Vale. Te he cortado. Decías lo de la botella, decir gracias, te amo, De transmutación. en el artículo quien manda, ¿sí? Que lo pueden descargar de vuelta en ho'oponopono.com.ar, hay una solapa que dice eh, acerca de o algo así, y ahí está el artículo quien manda, lo pueden descargar, es gratis. Eh, está escrito por el doctor Ijalia Kalajiulen, que explica cómo funciona la limpieza, y al final del artículo hay algunas herramientas que pueden comenzar a usar, ¿sí? Y que pueden utilizar como estén inspirados. Tenemos el gracias, el te amo, ¿sí? No necesito sentirlo, yo te puedo decir, Alberto, te amo, y no es que te estoy diciendo que te amo con amor, Ah, ¿no? obviamente tiene una energía de amor, ¿sí? No te estoy diciendo te odio, te estoy diciendo te amo,
pero en realidad lo que estoy haciendo es accionando el proceso de arrepentimiento, perdón y transmutación, ¿sí? Y lo puedo decir mentalmente, no necesito decirlo verbalmente. ¿Y sabes qué? Cuando yo estaba, tengo mi hijo menor, que siempre fue muy travieso, ya también, ahora tiene 21 años, ¿no? Pero cuando era pequeño me la pasaba yendo a la escuela porque me llamaban de la escuela, porque el chico se portaba mal, porque hacía esto, porque hacía lo otro, y yo sentía todo el tiempo que me estaban llamando para retarme a mí, en realidad. Y yo iba diciendo gracias y te amo, mentalmente, ¿sí? Y pareciera como si la energía de la situación cambiaba, porque hay una canción que alguna vez escuché que se daba vuelta a la tortilla, ¿sí? Que parecía como eso, como que se daba vuelta a la tortilla, como que eh, de mí salía a decirles, bueno, pero ustedes cómo me van a ayudar, y de repente aparecían muchas maneras de ayudar, para ayudarme, y como que se iba transformando una situación que parecía ser, eh, te diría, no traumática, pero sí muy conflictiva y muy estresante, ¿sí? En algo en donde de repente me ponían sobre la mesa un montón de soluciones y un montón de formas de ayudarme para que mi hijo estuviera bien, para que en la escuela estuvieran bien y para que todos estuvieran felices y contentos, ¿no? Una duda, Patricia, porque esto que acabas de decir es una técnica muy poderosa, pero muy compleja de hacer. Imagínate que yo estoy ante, déjame que plantee la pregunta, ante un adversario, un enemigo, alguien que me está haciendo daño mentalmente, psicológicamente, y yo de repente por dentro, gracias, te amo, y el tío me está ahí linchando a hostias. Oye, esto, ¿qué pasa? Pongo una mejilla, pongo la otra. ¿Cómo se entra en trance para poder liberarte y cómo se sale de esa situación también? Porque es verdad que es una herramienta muy poderosa en situaciones quizás estresantes, pero en situaciones muy adversas también hay que utilizar ese tipo de técnicas. ¿Sabes qué? Más todavía. ¿Sabes qué? Algo que sucede cuando practicas Ho'oponopono es que encuentras paz, Morna decía, paz más allá de toda comprensión. Y es algo que no te lo puedo explicar, que lo tienes que sentir. Y te digo, si lo empiezas a practicar te vas a dar cuenta. Porque puede pasar un huracán por afuera y nosotros estamos en paz interiormente, porque estamos liberándonos de memorias. Entonces, el Ho'oponopono es como que te lleva al presente, te lleva al momento en el que estás en este instante, ¿sí? Y si eliges limpiar, empiezas a experimentar esta paz más allá de toda comprensión. Y no importa lo que esté pasando afuera, porque en realidad afuera no hay nadie, en realidad está todo en nosotros. En realidad lo que estamos experimentando a través de nuestras experiencias con los demás, ¿sí? En realidad son un reflejo de nuestras memorias, son un reflejo de nosotros mismos, ¿sí? No estoy hablando de la cuestión del espejo y eso, no tiene nada que ver, sino que estoy diciéndote que hay algo en mí que yo he creado que se llama memoria y que me está haciendo experimentar esta situación con esta persona con la que estoy teniendo un conflicto, ¿sí? Y que yo me puedo hacer responsable de eso que está en mí, y a través del te amo, por ejemplo, lo puedo decir mentalmente, con rabia, ¿sí? Puedo decir te amo, eh, pero en realidad estoy accionando el proceso de dejar ir una memoria. Y al sentirme más liviana de memorias, voy a empezar a encontrar inspiraciones. ¿Qué quiere decir inspiraciones? Voy a empezar a encontrar eso que nunca se me había ocurrido, ¿sí? ¿Viste los dibujitos animados, las caricaturas que se te prende la lamparita? En ese momento es cuando estoy teniendo la inspiración, estoy conectada con mi divinidad, con mi propia divinidad, y estoy conectada con el universo. Entonces, ahí es cuando voy a tener la palabra correcta con esa persona que estaba teniendo un conflicto, quizás con la palabra correcta no lo tenga más.
Quizás tenga la idea correcta de correrme y dejar de tener ese conflicto a través de irme, ¿sí? O quizás esa persona tiene la idea de irse y dejar de tener ese conflicto. Y hay Pero que dejar. va a venir directamente de mi inspiración. ¿Por qué? Porque todos estamos conectados, ¿sí? A través de nuestras memorias, ¿sí? Yo no estaría acá si no estuviera conectada a través de las memorias contigo y con todos los que nos están viendo y los que nos van a ver después, ¿sí? Porque hay algo en mí que yo he creado que se llama memoria, que me conecta con toda tu historia, con todas tus cosas buenas y tus cosas malas, y con todas las cosas que las personas que nos estén viendo también puedan tener. Entonces yo me hago responsable por lo que hay en mí, que he creado, que te esté causando a ti y a todos los que nos están viendo, lo que sea que te esté pasando en este momento. Entonces, ¿qué hago? Eh, bueno, pues te pido perdón. Perdón, no, para, limpio. Cuando yo limpio en mí, una memoria de mí se borra, ¿sí? Y cuando se borra de mí, se borra de todas las identidades que están conectadas a esa memoria, ¿sí? Entonces estoy cortando esos lazos que nos unen a través de las memorias y nos estamos liberando, ¿sí? Y ahí está esta parte de ser libres, porque Ho'oponopono se trata de libertad de eso que nos ata, ¿sí? Esas memorias que nos unen y nos mantienen atados a través de esos conflictos, para poder unirnos todos juntos a través de la divinidad y poder todos inspirarnos. Por eso te digo que quizás no es la idea mía que salga de mí, de irme de un conflicto, sino del oponente, ¿sí? Em, yo sé que das clase, me gustaría, no sé si algún aprendiz que tengas o alumno ha puesto en práctica el Hoponopono y a lo mejor no sé si nos puedes contar un antes y un después o mira, empecé yo antes de estar de hacer el Hoponopono, ponerlo en práctica, pues mi vida era de esta manera, lo empecé a poner en práctica y me han pasado estas cosas. ¿Tienes algún caso, Todo. ejemplos que puedas contar así? No, sí, tengo de las personas que toman la clase de autoidentidad a través de Ho'oponopono, no hablo de las personas que hacen Ho'oponopono, que hay muchos Ho'oponopono en las redes, o hay personas que dicen que dan Ho'oponopono y en realidad están dando lo que es un pedacito de lo que nosotros damos en 2 días, ¿no? Eh, pero realmente las personas que toman la clase de autoidentidad a través de Ho'oponopono dicen que hay un antes y un después, y creo que lo que los diferencia de antes y el después es esa paz interior con la que pueden convivir continuamente. Yo creo que, yo creo que esa es la clave, la paz interior. Bueno, en los momentos actuales que vivimos, Patricia, la pregunta era ¿qué herramientas, aparte del Hoponopono, o de qué manera se puede aplicar este Hoponopono para el momento actual que vive la humanidad? Eh, porque al final vivimos un cambio de paradigma, esto hay que tenerlo claro. Si pensamos, si miramos hacia atrás los 100 años anteriores, de guerras, problemas, esclavitud, de una u otra manera, ahora se están desarrollando dones y talentos muy poderosos. Cada vez los niños salen más libres o más despiertos, el despertar de la conciencia y herramientas tan poderosas como el Hoponopono. Entonces, en el paradigma que vive la sociedad actual, Patricia, ¿cómo podemos aplicar el Hoponopono en este momento actual para que la gente se pueda liberar? Mira, hace poco aquí en Argentina tuvimos elecciones. Argentina tenemos una situación económica, siempre está mal y cada vez siempre estamos peor. Eh, y, y yo pensaba, ¿qué puedo hacer yo con eso, no?
uno diría, bueno, voy a votar, voto por uno, voto por el otro. Y en realidad, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, ¿no? Nosotros somos los creadores de nuestra propia existencia. Entonces podemos hacer algo. La verdad que yo siempre pienso, si todos hiciéramos Ho'oponopono, el mundo sería un país mucho más sano y más libre, ¿no? Pero podemos desde nuestro lugar, ¿sí? Con cada cosa que nosotros veamos o identifiquemos como un bloqueo en nuestra vida, ¿sí? Desde una noticia en la tele, desde un comentario de alguien, de algún amigo, o hablando de algún político, o de algo con lo que yo no esté de acuerdo, puedo hacerme responsable de que hay algo en mí, llamarlo memoria, que yo he creado y he acumulado en mi mente subconsciente y que me puedo hacer responsable para poder dejarlo ir y dar lugar a que nos llegue la inspiración, ¿no? Y cuando nosotros, y vuelvo, ¿no? Argentina, un país tan rico y hace tantos años tan pobre, ¿no? Hace décadas que somos pobres y es un país muy rico. ¿Qué hay en mí que yo estoy experimentando esto? ¿Sí? Es mi experiencia de mi país de esta manera. Es mi experiencia de lo que yo siento en esto, en lo que está pasando o en nuestra política o en nuestra economía. ¿Sí? Es mi experiencia de eso que está mostrándome que hay una memoria en mí que yo he creado y acumulado y que tiene algo que ver con eso. Y yo puedo hacerme responsable. ¿Sí? Entonces, cuando yo limpio, por lo menos un pedacito de, de guerras, un pedacito de pandemia, un pedacito de la mala economía, de las políticas, de los políticos, ¿sí? Un pedacito de todo eso, yo estoy liberándome, ¿sí? Y estoy corrigiéndolo, estoy enmendando, ¿sí? Lo que pasa que, bueno, ojalá seamos una red de enmiendas, ¿sí? Para corregir más cosas y más grandes. Eh, pero bueno, de a poquito vamos creando una red para que sea más y mejor. Patricia, penúltima pregunta. Al final vivimos lo que vivimos y hay que entender que estas herramientas son muy poderosas, pero me gustaría saber, en tu caso, si durante la entrevista has explicado un poquito algunas de cómo lo has aplicado, ¿no? Pero me gustaría que pudieras ponernos un ejemplo, tanto un ejemplo oscuro que hayas podido vivir, cómo has aplicado el Ho'oponopono, y también lo contrario, ¿no? Porque parece que siempre estamos pensando en las desgracias y no sabemos ser felices, ¿no? Estamos disfrutando el momento y es en plan de, espérate que no me vaya a caer un rayo ahora mismo de repente, que soy demasiado feliz, es que ni me lo merezco, ¿no? Entonces, me gustaría saber desde lo más oscuro a lo más luz, cómo se aplica el Ho'oponopono, cómo lo has aplicado, algún ejemplo práctico para que la gente lo pueda aplicar. Mira, lo difícil es, como te decía antes, es muy fácil de hacer, pero es difícil de llegar, porque nosotros nos enganchamos, como te decía, ¿no? En las memorias. Y más en las cosas oscuras, como decías, ¿no? Cuando algo está mal, uno se engancha del sufrimiento, porque está acostumbrado a eso, porque nos criamos así, porque tenemos es como un mecanismo que tenemos interno de engancharnos a las memorias. Eh, pero en el momento que nos damos cuenta, nunca es tarde. Y siempre podemos comenzar ahí, en ese instante, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos? Accionando el proceso con una herramienta. Gracias, te amo. Es que tenerse ayuda a memorias, ¿no? Yo tengo acá una cadenita que me hizo mi nuera, que dice gracias, ¿sí? Ya está media viejita, pero dice gracias. Tenía una que decía te amo, pero ya se me rompió. Y
y son ayudamemorias, ¿no? Y yo no me olvido de limpiar nunca. Entonces, y si yo me olvido de limpiar, mi mente subconsciente sabe, ¿sí? Y de repente está ese cartelito en algún lado. Entonces, lo importante es darnos cuenta, en cualquier situación. Estamos en un cumpleaños, a veces yo siempre cuento que a mí me gusta jugar el tenis y estoy en un equipo de mujeres de tenis. Así que imagínate lo que es un, todo lo que te puedas imaginar de muchas mujeres discutiendo sobre algo, bueno, ahí estamos. Que si jugamos bien, si no jugamos bien, quién juega con quién, a mí me gusta jugar con esta y a mí con esta no me gusta jugar, y después si vienen las de allá o si vienen las de allá, es todo un cotorrerío de mujeres hablando, y a mí me vas a ver siempre callada, porque, porque estoy limpiando, y si te digo algo es porque va a venir de la inspiración, sea la palabra que sea. Entonces, son oportunidades de limpiar. ¿Las puedo tomar? Como no. Yo sé que si no las tomo y me engancho de esas conversaciones o de esas chats o esas cotorreríos, ¿sí? Si me engancho de eso, todo lo que diga va a venir de las memorias y voy a seguir creando más memorias. En cambio, si yo puedo hacer mi proceso de verme a mí misma, decir, ok, hay algo en mí que está creando todo lo que estoy escuchando, viendo o leyendo en un chat, ¿sí? Entonces, puedo hacer mi limpieza y puedo después llegar a decir lo que sea correcto y perfecto para mí, ¿sí? Porque el Ho'oponopono es en uno mismo, no tiene que ver el otro. Patricia, no sé si quieres contar para la gente que te vea aquí, luego yo lo subiré, para que la gente te vea, pues no sé, cursos, clases, redes sociales, que la gente te siga, cuéntanos. Bueno, estoy en Ho'oponopono en español, sin la ñ, aquí en Instagram. Pueden ver ahí lo mejor que pueden hacer es entrar a Ho'oponopono, H-O-O, ¿sí? Ho'oponopono.com.ar. Ahí van a encontrar todo. Así que pueden ver, hay clases, tengo la última clase que voy a dar del año en noviembre, 4 y 5 de noviembre, en horario de España. Va a ser en línea y me va a estar acompañando una instructora que es la instructora principal de la fundación. Así que, bueno, es un honor porque la verdad que fue mi maestra y la verdad que es genial poder escucharla dar la clase. Así que va a ser una clase bilingüe y esto va a ser el 4 y 5 de noviembre 2023. Y ya, bueno, el año que viene seguramente los visitaré por España. Pues eh, perdona, Patricia, por lo que mi yo de otras vidas haya podido hacer. Dejo ir esa piedra. Gracias, te amo y espero que este ratito hayas estado a gusto y te haya aportado valor, quizás incluso con el sonido de un bebé de fondo elevado tu conciencia. Gracias, me encantó, me encantó. Pues Patricia, ya lo sabes que como Bertín, pero mucho más sexy. Despierto, mi casa es tu casa para difusionar todos tus proyectos y que, nada, que gracias de todo corazón por tu tiempo, por esta herramienta tan poderosa que la gente si quiere, pues lo puede usar y para elevarse y tener paz en su corazón y en su alma y poder encauzarse en su misión de vida y que nada, que hablamos pronto, que ya tenemos mi contacto. Patricia. Vale, muchas gracias.